Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, todos los que van a ver este video. Es un gusto, una bendición poder saludarles nuevamente a través de estos medios. ¿Verdad? Estamos alegres con el Señor porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Si usted está pasando por una dificultad, por una prueba en su vida, tenga paz y tenga confianza en el Señor, que Dios hará lo que Él ha prometido y cumplirá los propósitos que Él ha determinado para su vida. Bendito sea el Señor. Es una enorme bendición poder comunicarnos, poder tener esta bendición de a través de las redes sociales, poder compartir, aunque no los pueda ver, sé que están ahí, bendito sea el Señor. Y estamos analizando un poco las cosas, hemos estado meditando como todos los que amamos a Dios, ¿verdad? Y que somos hijos de Dios y que amamos a Israel, meditando sobre las cosas que han estado pasando en estos últimos tiempos, lo que ha estado pasando el pueblo de Dios, ¿verdad? En cuanto a lo natural, el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, bendito sea el Señor, y aunque muchos cuestionen esto, aunque muchos digan cosas, ¿verdad? Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que Israel es el pueblo de Dios. Muchos dicen que Israel, ¿verdad?, nació en 1948. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Israel nació, ¿verdad?, cuando Dios llamó a Abraham hace más de 4,000 años, según lo que dicen los eruditos bíblicos. Bendito sea el Señor. Y lo que estudian los tiempos. Entonces, el Señor le prometió a Abraham que haría de él una gran nación y que bendecería su nombre y que sería de grande bendición. Bendeciría a los que los bendijeren y maldeciría a los que los maldicen. Entonces, en estos tiempos que se hace se hace tan natural o tan como lo estamos viendo, que cualquiera habla cosas en contra de Israel, hay que tener mucho cuidado porque hay una maldición tremenda de parte de Dios contra aquellos que hablen mal contra Israel, pero hay una bendición tremenda también para aquellos que bendigan a Israel. No es que nosotros que pensamos que todo lo que hace Israel está bien, no, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque Dios trata con los suyos. Así que Israel, ¿qué está pasando en Israel? ¿Qué es lo que está aconteciendo? El pueblo de Dios, cuando vemos estas cosas nos ponemos alerta, pero vamos a ver qué está pasando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nos fijáramos en la higuera. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que estar pendientes porque Israel es el reloj de Dios. Entonces cuando nosotros veamos lo que está pasando en Israel algo, tenemos que estar alerta, pendiente, buscando ahí, indagando en la profecía bíblica, a ver qué es lo que está pasando. Ahora, hay algo que tenemos que ser nosotros muy conscientes, que nosotros como cristianos tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento a través de su palabra para poder entender el tiempo que estamos viviendo y así no vivir en zozobra ni en angustia, como le pasó a la iglesia de Tesalonicenses, que ellos pensaban que ya Cristo había venido y que estaban en la tribulación, mas Pablo les escribe y les dice, ¿verdad?, que no se turben ni por dicho ni por carta, porque al parecer alguien les había enviado una carta diciendo de que ya todo había, ¿verdad?, que estaban en la gran tribulación, pero Pablo les dice no, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de iniquidad. Bendito sea el Señor, quien matará al Señor con la espada de su boca y el resplandor de su venida. Entonces hay que estar entendidos en los tiempos. Como cristianos tenemos que ser muy entendidos del tiempo que estamos viviendo. Bendito sea el Señor. El Señor reprendió a los fariseos y les dijo: ustedes dicen, saben discernir o saben interpretar el tiempo natural, cuando meteorología, cuando va a llover y cuando no va a llover, pero no saben identificar los tiempos que están viviendo. Bendito sea el Señor. Y dice Mateo 16:1, dice: y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí vemos que el Señor los exhorta porque ellos sabían entender y comprender bien lo de la naturaleza, mas no los tiempos que estaban viviendo. Entonces, una de las cosas que como iglesia tenemos que entender y pedirle a Dios que nos dé discernimiento, porque ciertamente solamente Dios nos puede dar entendimiento para comprender el tiempo que estamos viviendo. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo sabremos el tiempo que estamos viviendo? Solamente a través de la palabra de Dios. Mira lo que dice Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea que Dios dice que los entendidos resplandecerán. ¿Cuándo resplandecerán los entendidos? Cuando haya confusión, cuando la gente no haya qué hacer, cuando la gente ande de aquí para allá sin saber lo que está sucediendo. Los entendidos, los que hemos recibido entendimiento de parte de Dios, los cristianos, los hijos de Dios que sabemos las promesas y las cosas que Dios nos ha prometido, entonces vamos a resplandecer. Mientras un mundo esté de cabezas, que no haya que hacer, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vamos a resplandecer porque tendremos la verdad de Dios con nosotros. Eso es lo importante de tener la verdad de Dios en la vida de uno. Que venga lo que venga, uno está seguro y confiado, que uno sabe que Dios tiene promesas para la vida de uno y que Dios tiene en sus manos nuestra vida y nuestros tiempos. Bendito sea el Señor. Entonces es importante eso. Había de una tribu que Dios le dio la asignación de interpretar los tiempos, de que fuera aquellos de que le dijeran a Israel, le hicieran saber qué tiempo profético estaba viviendo y cómo actuar. Porque cuando usted sabe el tiempo que está viviendo, sabe cómo actuar. Entonces, Segunda de Crónicas 2:12 dice, además Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos, oiga bien, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, los hijos de Isaacar, una de las tribus de Israel, que significa asna montés, asna fuerte, bendito sea el Señor su nombre. Entonces, ellos dicen que Dios le dio entendimiento en los tiempos para dirigir a Israel, para saber qué hacer, en qué momento actuar. Israel debía actuar. Entonces el entendimiento le da a la facultad a la persona de saber actuar, de saber hacer las cosas. Bendito es en el tiempo correcto, bendito sea el Señor. Pero es interesante porque dice cuyo dicho seguían todos. Entonces Isaacar es el que significa asna montés. Entonces es el que lleva la carga, la generación que lleva la carga profética. Entendimiento, lo que significa entendimiento es distinguir, entender, separar, discernir, interpretar, predecir, percibir y penetrar hasta lo más profundo de un asunto o una persona. Entonces, el entendimiento es algo muy importante, hermano, y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento para no estar confundidos. Ahorita en estos tiempos, ¿verdad? La gente piensa, bien, ya estamos en la tribulación, esto por lo que está pasando con Israel, que esta es la guerra de Gog y Magog. No es la guerra de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog será después de que el Señor venga por su iglesia en su segunda venida. Entonces, cuando las naciones se reunirán para venir contra Israel, entonces el Señor aparecerá en su segunda venida y destruirá los ejércitos de Gog, Magog, Persia y todos los ejércitos que se unirán. Bendito sea el Señor. Y entonces ahí será la guerra de Gog y Magog. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, y hay que poner nuestros ojos y nuestra confianza en la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Y eso solamente a través del entendimiento del Señor y de la palabra, para no estar confundidos, porque hay incluso pastores que no entienden y no saben las cosas que están viviendo y traen a la gente asustada. Pero no, la palabra de Dios es clara y nos enseña, ¿verdad?, que debemos de ser entendidos en los tiempos y pedirle a Dios que nos dé entendimiento. ¿Cómo podemos entender los tiempos? A través de la palabra del Señor. La palabra de Dios trae entendimiento a la iglesia de Dios. Por eso Dios nos dejó su palabra. Por eso el Señor nos dejó su palabra. Y mire lo que dice Proverbios. Proverbios 16:20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Oiga bien, el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Entonces el entendimiento viene a través de la palabra. Bendito el Señor. Entender el tiempo que vivimos es muy importante porque esto nos da como iglesia de Cristo una idea de cómo afrontar la situación en el momento que vivimos. Oiga bien, es importante entender el tiempo que estamos viviendo para saber cómo afrontar, cómo nosotros debemos de actuar. Dice que nosotros no estamos puestos para ira, así que nosotros no podemos decir ya estamos en la tribulación no. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Lo que sí es cierto que Cristo está a las puertas. El Señor está a punto de venir a levantar su iglesia, por tanto tenemos que estar despiertos y no dormidos. Dice que cuando todo esto acontezca, ergíos vuestras cabezas, levanta vuestras cabezas porque vuestra redención
se acerca. O sea, el resultado de lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, de redimirnos, está a punto de efectuarse en su totalidad, donde Cristo vendrá y transformará nuestros cuerpos carnales, y en un abrir y cerrar de ojos nos llevará a su presencia y estaremos, dice la palabra, para siempre con el Señor. Así que no podemos estar turbados, tenemos que orar más que todo y prepararnos para que el Señor, cuando venga, no nos haya desprevenidos. Así que, hermanos, no podemos nosotros andar, ¿verdad?, como el mundo anda, a ciegas. Entonces, para saber qué tiempos estamos viviendo. Bueno, dice la palabra de Dios que estamos viviendo tiempos malos. ¿Tiempos malos para quién? Tiempos malos para aquellos que se descuidan de su vida espiritual, para aquellos que no se agarran del Señor y no permanecen en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay apostasía a la orden del día. Hay falsas doctrinas también, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Oiga bien, perversidad en todas las esferas de la sociedad, corrupción hasta más no poder, inmoralidad sexual. Usted sabe cómo están las cosas ahorita con la inmoralidad sexual. Es tremendo. Hoy en día la enseñanza del mundo es: tú eres lo que tú quieres ser. Si tú dices que eres animal y todo el mundo debe respetar. Que el Señor reprenda a Satanás. El Señor hizo al hombre y a la mujer y no hizo más. Así que la iglesia tiene que pararse firme en las convicciones de la palabra de Dios y no podemos negociar la verdad. Oye bien, no podemos negociar la verdad. Hay iglesias que andan negociando la verdad, que porque no hay que hablar fuerte, que porque van a cerrar la iglesia, que porque tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de ser cristianos. Esto no es fácil, pero hay que estar dispuestos. Bendito sea el Señor. Y no podemos nosotros vender la verdad. Dice la palabra: compra la verdad y no la vendas. Entonces, ¿y qué debemos hacer en estos tiempos? Lo que el Señor nos ha aconsejado en su palabra: orar. Tenemos que orar. Más que nunca tenemos que orar y pedirle a Dios que nos tenga por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Que nos tenga el Señor por dignos de escapar. Que cuando la trompeta suene, hermano, no nos alejemos avergonzados, sino que seamos reconocidos por el Señor y que el Señor nos diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No como aquel que dice: no los conozco, no sé dónde soy, Señor, pero yo hacía esto y lo otro. No los conozco. Entonces eso será terrible y difícil. Entonces nosotros tenemos que orar, a pedirle al Señor que nos ayude cada día a seguir adelante, siéndole fieles, buscándole, amándole, viviendo para Él. Bendito sea el Señor. No podemos nosotros dejar de orar. Es cuando más tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude, porque ciertamente hay ataques contra la vida espiritual, hay ataques contra el cristiano para que se enfríe, para que se desanime, pero tenemos que seguir adelante, mis hermanos. Y número 2, confiar en la palabra de Dios. Tenemos que confiar más que nunca en las promesas de Dios. El Señor dijo: yo me voy, pero no los dejo huérfanos, les dejo el Consolador, el Espíritu de verdad. Él estará en vosotros y morará con vosotros. Bendito sea el Señor. Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. Promesas de la palabra de Dios, que el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos y nos llevará, ¿verdad? Y estaremos para siempre con el Señor. Esas son promesas de la palabra de Dios que usted y yo tenemos que aferrarnos más que nunca, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba, que ha de venir para probar a los que moran en la tierra. Así que hay que agarrarse a esa promesa y no desesperarse ni confundirse, sino confiar en las promesas de nuestro Dios. Bendito sea el Señor, porque si usted confía en lo que dice el hombre, usted va a terminar perdido, va a terminar confundido. Por eso dice la palabra claramente: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. Bendito sea el Señor. Así que hoy más que nunca tenemos que confiar y poner nuestra fe en el Señor y en su palabra. Bendito sea el Señor. Estamos en un tiempo donde Dios está hablando al hombre por todos los medios para que se arrepienta. Dios está hablando, hermano, y no solamente al mundo. Dios le está hablando a la iglesia para que el que ande tibio se caliente, para que, ¿verdad?, nos arreglemos con el Señor y vivamos una vida de verdaderos cristianos. Dice la palabra que el que dice amar a Dios o a Jesucristo tiene que andar como Él anduvo. Así que aquí no se trata de decir yo amo a Dios y ya no. Dice la palabra: el que me ama, dice el Señor, guarda mis mandamientos. No hay vuelta de hoja de que no. El que me ama guarda mis mandamientos. Y si no, no me ama, en otras palabras.
Bendito sea el Señor. Entonces es tiempo no solamente de guerra en lo físico, en lo natural, como se está viendo, sino que es tiempo de guerra espiritual, donde el enemigo está levantando sus ejércitos para pelear contra la iglesia, para detener la obra de Dios, para entorpecer los planes y la obra del Señor. Pero que el Señor lo reprenda, porque la obra de Dios llegará y seguirá cumpliéndose y seguirá hacia adelante, y el Señor añadirá día con día los que han de ser salvos. Pero usted y yo como iglesia tenemos que predicar y tenemos que esforzarnos. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que esforzarnos y confiar en Dios más que nunca. Bendito sea el Señor. También creemos que es un tiempo de avivamiento espiritual viene. Más bien viene un tiempo de avivamiento espiritual, donde todos aquellos que están dormidos, que se han descuidado, pero que son de Dios, Dios los despertará y Dios traerá un hambre tremenda sobre su pueblo, pero no hambre de pan ni de comida, sino de buscar a Dios, de la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tenemos que estar preparados y estar siempre nosotros pendientes de la palabra de Dios, no tanto de las noticias, sino de la palabra de Dios, porque el que no conoce la palabra de Dios no conoce las promesas que Dios tiene para su vida. Entonces, como cristianos no podemos descuidarnos y tampoco hay que seguir orando, también hay que seguir orando por Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que orar por Israel y que Dios tenga misericordia de Israel y que Dios guarde, hermano, al pueblo de Dios. Bendito sea Dios, porque ese es su pueblo y Dios sabe cómo tratar con su pueblo, pero nosotros tenemos que mantenerlo en oración a Israel, y no solamente a Israel, tenemos que mantener en oración a la familia también de aquellos hermanos que son cristianos, que viven en Palestina, en el pueblo palestino, y todos aquellos, ¿verdad?, que han creído en el Señor. Dice que oremos por todos los santos. Hay que orar por la iglesia, hay que orar por los pastores, hay que orar por todo el mundo, hay que orar en todo tiempo, como dice la palabra. ¿Y qué le parece si despedimos este pequeño mensaje orando? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tu misericordia es para siempre. Señor, te doy gracias por tu amor y tu grande misericordia. Te pido por Israel, Señor, que tú la guardes en el hueco de tu mano, a tu pueblo escogido, a tu pueblo, Señor, que a ti te plació fundar. Padre Santo, bendito Dios, bendecimos a Israel en esta hora y te pedimos por la paz de Israel, de Jerusalén, Padre Santo, para que usted ponga su mano de poder en todo esto que está pasando y que esas personas que están cautivas como rehenes, Dios mío, sean liberadas, Dios mío, y que usted cumpla su propósito, Dios mío, en Israel y en el pueblo también, Dios mío, de Palestina, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que aquellas familias, Dios mío, bendito Dios, que están sufriendo en estos momentos sean consoladas por su Espíritu Santo. También le pedimos por su pueblo en el mundo entero, para que usted nos guarde, Señor amado, para que usted en estos tiempos peligrosos nos ayude a perseverar y a seguir adelante, a no desmayar, sino esforzarnos, bendito Dios, y cada día seguir hacia adelante, Dios mío, sin mirar hacia atrás, porque su palabra dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Ayúdenos, Señor, a esforzarnos y a perseverar día con día. Reconocemos que no es con nuestra fuerza, sino con el poder de su Espíritu Santo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Yo espero que este corto mensaje, esta pequeña reflexión, meditación en la palabra le haya bendecido, y nos vemos la próxima, si así nuestro Dios lo permite. Bendiciones.